Los saludo en este día, 17 de agosto del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes, con base en los textos bíblicos, unas reflexiones como lo que el Señor me viene hablando a través de su palabra para aplicarlo en la vida diaria de cada uno de nosotros. Nosotros quizás en muchas oportunidades le preguntamos o decimos o afirmamos si Dios está con nosotros porque ocurren tantas circunstancias de desigualdad, tantos delitos, tanta violencia, porque ocurren tantas cosas y quizás le echamos en muchas oportunidades la culpa a Dios. Pero hoy vamos a ver en estos textos bíblicos cómo la palabra nos muestra realmente qué es lo que sucede cuando estas cosas pasan. Hay un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es quizás que todos nos creemos que no hemos cometido equivocaciones, que no cometemos errores, que todos somos muy buenos, pero nos vamos a dar cuenta que realmente somos nosotros los que debemos responder por las conductas que hemos tenido cuando nosotros somos los que nos apartamos realmente de Dios. Dios siempre está ahí, ha estado y estará siempre dispuesto a extendernos los brazos. Yo siempre pongo la figura de ese padre que cuando el hijo va, comete pecados, errores, se equivoca, malgasta su fortuna y un día decide regresar a la casa del padre, se arrepiente y emprende su camino. Y el padre, cuando lo ve llegar a lo lejos, sale corriendo, lo abraza, lo besa, se llena de mucha alegría. Siempre esa es la figura más hermosa que nos puede mostrar el hijo respecto del padre. Y ese es el concepto que nosotros debemos tener de Dios. No un Dios castigador, un Dios que está por allá, que no se fija en nuestras situaciones, sino es un Dios siempre, siempre presente en nuestra vida. Entonces vamos a compartir, con base en los textos bíblicos de hoy, esas reflexiones. La primera lectura está tomada del libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 24a. En aquellos días el ángel del Señor vino y se sentó junto a la encina de Ofrá, propiedad de Joás de Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando al látigo en el lagar para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente». Gedeón respondió: «Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? ¿De Egipto nos sacó el Señor? La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas». El Señor se volvió a él y le dijo: «Vete y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas, yo te envío». Gedeón replicó: «¿Perdón? ¿Cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre». El Señor contestó: «Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Gedeón insistió: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente». El Señor dijo: «Aquí me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y la echó y echó el caldo en el puchero. Se lo llevó al Señor y se lo ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo: «Coge la carne y los panes ácimos, colócalos sobre esta roca y derrama el caldo». Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó la punta del cayado que llevaba, tocó la carne y los panes y se levantó de la roca una llamarada que los consumió. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó: «¡Ay, Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara!». Pero el Señor le dijo: «Paz, no temas, no morirás». Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de
el Señor de la paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 84. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: ¿entonces quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos toca hacer? Jesús les dijo: les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro al Padre Celestial para darle gracias. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por esta tierra, por este mundo que es creación tuya. Gracias por este día, por el sol, por la luna, las estrellas. Gracias, Señor, por la tierra, por el firmamento. Gracias por cada ser humano, Señor, que ha existido, que existe y que existirá, porque somos creación tuya. Hoy te damos gracias, Señor, por todos aquellos niños que en este momento se encuentran en el vientre de sus madres, que estos que se desarrollan porque tú formas en cada vientre, Señor, tú los vas formando, los vas tejiendo. Bendito sea, Señor, cada niño. En tu santo nombre, Señor, bendecimos hoy el alimento, bendecimos hoy, Señor, todo lo que nos das, las plantas nuevas, los frutos, los árboles, todo lo que proviene de ti, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele la verdad que está en tu palabra. Que nos permita, Señor, así como te dice tu Hijo, conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Hoy te pido, Señor, que todas las personas que escuchemos tu palabra en el mundo, entre en nuestra vida esa palabra y cambie y transforme nuestra manera de pensar y que cambie nuestra manera de vivir. Te ponemos en tus manos, Señor, estas reflexiones y que seas tú con tu Espíritu Santo quien nos hables y nos enseñe lo que quieres que aprendamos en nuestra vida conforme a tu palabra. Amén. Este día, esa palabra que nos nutre, que nos alimenta, en la primera lectura es tomada del libro de los Jueces y nos habla de Gedeón. Gedeón, entonces, como empieza el texto bíblico diciendo, estaba trillando para esconderse los madianitas.
Y el Señor entonces se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente. Gedeón entonces respondió: perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿A qué se refiere cuando Gedeón dice, le pregunta al ángel que si Dios está con el pueblo, que si Dios está con ellos, ¿por qué les pasa todo eso? En este mismo libro del libro de los jueces, cuando comienza el capítulo 6, antes obviamente el versículo 11, dice: los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba, y el Señor los entregó a Madián por 7 años. El régimen de Madián fue tiránico. Para librarse de él, los israelitas tuvieron que volverse de las cuevas, de los montes, las cavernas y los refugios. Cuando los israelitas sembraban, los madianitas, los amalecitas y los orientales venían y los atracaban, acampaban frente a ellos y destruían todos los sembrados, hasta la entrada a Gaza. No dejaban nada con vida en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque venían con sus rebaños y sus tiendas de campaña, numerosas langostas, hombres y camellos sin número, e invadían el país devastándolo. Con todo esto, Israel iba empobreciéndose por culpa de Madián. Entonces, miren acá que esto no está absolutamente nada alejado de los tiempos modernos, de los tiempos de hoy. Estábamos escuchando todo lo que está pasando en Afganistán, todo lo que está pasando, las muertes, la violencia, cómo los niños entran a las escuelas, a los colegios armados y disparan, cuántas mujeres no hay que son violentadas, que son abusadas sexualmente, cuántos delitos ocurren, que se hurtan, que se roban muchos delitos, matan, golpean, insultan. O sea, esta situación que está viendo acá, que se está mirando en este momento, pues no es absolutamente nada alejada de lo que estaba sucediendo en este momento dentro del contexto de esta primera lectura. Hay algo que es muy importante, miremoslo en el versículo 7 de este capítulo 6 de los libros de los jueces. Dice: entonces los israelitas pidieron ayuda al Señor, y cuando los israelitas suplicaron al Señor por causa de Madián, el Señor les envió un profeta a decirles. Entonces aquí es cuando entra en ese momento de dificultad, en ese momento de esa situación compleja, que este ángel del Señor se le aparece a Gedeón diciéndole: el Señor está contigo, valiente. Entonces Gedeón, ¿qué hace? Empezar a reclamarle y decirle: ¿cómo así? O sea, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por dónde han quedado todos aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres, que Dios nos sacó de Egipto, que Dios nos dio de comer, que Dios está con nosotros? La verdad es que dice este Gedeón, dice: la verdad es que en este momento Dios nos ha abandonado, y nos ha entregado, nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. En este estado de la situación, cuando nosotros le preguntamos a Dios: Dios, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos pasan todas estas cosas? Pero se nos olvida algo muy importante, y es que Dios a nosotros nos dio libertad. Dios les dijo, le dijo al pueblo israelita, cuando siempre hacían alianzas con él: no amen a otros dioses, no sigan a otros dioses, obedézcanme, síganme a mí, y van a tener bendiciones, van a tener prosperidad. Pero si ustedes se van con otros dioses, es muy difícil que yo los pueda proteger y los pueda, porque los otros dioses pues van a hacer de sus vidas, las van a hacer, como se dice vulgarmente, a trapitos. Entonces, lo que pasa en este mundo es eso, es que nosotros somos los que nos hemos olvidado de Dios, somos nosotros los que nos hemos apartado de Dios, porque Dios siempre ha estado ahí, desde el momento de la creación del universo, del mundo, hasta el momento actual. Dios siempre está con nosotros, pero somos nosotros los que nos apartamos de Él, nosotros los que no lo miramos, los que no lo buscamos, los que buscamos otras cosas
Entonces, y después le reclamamos a Dios por qué ocurren todas estas situaciones. Pero hay algo que el Señor es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Cuando Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él, todo lo que sucede es posible que nosotros lo podamos cambiar. Así como dice en el Evangelio, cuando Jesús les dice a sus discípulos, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Todos sus discípulos le dijeron, no, pues así es muy difícil que alguien se salve. Porque si los que están más ricos, más cerca de Dios no se salvan, mucho menos nosotros que estamos más alejados y más apartados. Entonces Jesús les contesta, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es lo que nos deja este texto bíblico? En la primera lectura nos está mostrando primero la presencia de Dios en nuestra vida siempre. Segundo, que a Dios le interesan nuestros problemas, a Dios no le interesa quedarse sordo y dejarnos que nosotros nos vuelva el enemigo ropita de trabajo. Dios quiere estar en nuestra vida presente, pero Dios nos da libertad. Si nosotros no lo escogemos a Él, si nosotros no le oramos, si nosotros, así como dice en este texto de los jueces, los israelitas pidieron ayuda al Señor. Y cuando los israelitas suplicaron al Señor por causa de Madián, ¿qué hizo el Señor? Les envió un profeta a decirles qué era lo que tenían que hacer. Gedeón se sentía que él no era digno de ser líder, que él no era digno de ayudar, de trabajar en la obra de Dios, y decía, pero es que mi familia es la más pobre, yo soy el más pequeño de mi casa. O sea, siempre nosotros inventamos pretextos para apartarnos de Dios, pero queremos que Dios nos dé todo, pero nosotros no comprometernos y no darle nada a Él, y inventamos excusas. Es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que tal cosa, siempre estamos echando la culpa a los demás. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, mira, si tú eres el más pequeño, si tu familia es la más pequeña, la más pobre, dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. O sea, yo te doy la fuerza, tú eres el que puedes hacer esas cosas cuando estás conmigo. ¿Por qué? Porque es que Dios es todopoderoso. Entonces, en este caso, Gedeón entonces le dice al Señor que le dé una señal de que es Él el que le está hablando, y Dios le da una señal. En este caso, pues fue simplemente que quemó la carne y los panes ácimos sobre la roca, diciendo que así se había encendido pues el fuego de Dios, ¿no? Y devoró o consumió, con esa llamarada consumió estos alimentos. Es decir, y Gedeón se da cuenta que sí, efectivamente es Dios mismo, que lo ha visto cara a cara, y por eso dice, oh Dios mío, he visto al ángel del Señor cara a cara. Y obviamente que en ese momento los que veían a Dios cara a cara se morían. Entonces por eso el Señor le dice, no temas, paz, no morirás. Y entonces hoy el Señor nos está diciendo a nosotros eso, no temamos, no nos angustiemos, no nos desesperemos. Más bien busquemos al Señor, démonos cuenta que Él siempre está con nosotros en todo lo que nosotros emprendamos, siempre está con nosotros. Vivamos teniendo esa concepción de que no estamos solos, de que no estamos desamparados, de que la situación de nosotros no es la más complicada, porque Dios siempre está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie va a poder contra nosotros, porque Dios lo puede todo. Para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Los que en el Evangelio entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, les aseguro que más fácil entra por el ojo de una aguja un camello, que obviamente no va a caber, que un rico va en el reino de los cielos. No es que los ricos o sea, un pecado, o sea, malo no tener recursos, no tener dinero. Lo que pasa es que, como más adelante lo dice, el que no deja todo, su padre, su madre, su riqueza, sus casas, sus bienes, por seguirme a mí,
ese no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Evangelio? Es que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios debe ser lo número uno en nuestra vida y de ahí todo lo demás nos vendrá por añadidura, como dice el mismo Evangelio de San Mateo. Trabaja por el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. Dios debe ser lo número uno en nuestra vida, lo más importante, dejar todo. Cuando dice la palabra que dejemos a padre, a madre, a hermanos, no es que no nos preocupemos, no es que no los amemos, no, está diciendo es que Dios debe estar, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas. Y el segundo mandamiento que nos dejó Jesucristo es amar a los demás como a nosotros mismos. Entonces, dejemos que el Señor sea el que entre en nuestra vida, que nos vamos a dar cuenta que es el Señor el que realmente lucha a nuestro lado y que con Él todo, absolutamente todo es posible. Vamos a darle gracias al Señor entonces por esta palabra. Vamos a orar y digámosle: Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nos muestras y nos enseñas que tú siempre estás presente en nuestra vida. Señor, hoy te pedimos que nos permitas darnos cuenta que eres tú, Señor, que eres tú el que nos provees, que eres tú el que nos das la vida, que eres tú, Señor, el que actúa siempre en todo lo que nosotros hacemos. Señor, hoy que tomemos una decisión de seguirte, de creer en ti, de amarte, que hoy decidamos, Señor, abandonar y dejar todo para seguirte a ti. No porque no nos preocupemos, no nos ocupemos de nuestra familia, de nuestro trabajo, sino porque tú tienes que ser, Señor, lo número uno en nuestra vida siempre. Porque contigo, Señor, todo, absolutamente todo es posible. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Por eso hoy te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo. Entra, Señor, en nuestra vida, ven, entra en nuestras familias, entra en nuestro trabajo. Señor, no permitas que en este mundo sigamos apartados de ti. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo esa decisión de vida que nosotros debemos tener es seguirte a ti. Porque el que deja casa, hermanos, hermanas, hijos, todo por seguirte a ti recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Permítenos, Señor, que nosotros podamos desprendernos de todas aquellas cosas que nos separan de ti, que tú seas, Señor, lo único importante que podamos tener nosotros en nuestra vida. Cuando te amamos a ti, Señor, amamos en libertad a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra esposa o esposo y a todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Hoy, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.